Amara se movía despacio entre las dunas doradas, dejando huellas efímeras en la arena caliente con sus pasos ligeros. El sol abrasaba el desierto, pintando el cielo de un azul profundo, sin nubes que ofrecieran alivio. Para ella, cada rincón de ese vasto mar de arena guardaba recuerdos de una vida larga y resiliente. Observaba las suaves ondulaciones de las dunas, tan parecidas a las líneas de su propio cuerpo, desgastado por el tiempo y las adversidades. El silencio era denso, casi palpable, solo roto por el sonido del viento que soplaba suavemente, llevando consigo granos de arena que parecían bailar en el aire. Para Amara, el desierto era un viejo amigo, un compañero de travesías interminables, testigo de su sabiduría acumulada y de sus pérdidas dolorosas. Sin embargo, ese día, la tranquilidad del paisaje no ofrecía el consuelo de siempre. En su corazón, una inquietud crecía, un temor que se negaba a ser silenciado. Desde muy joven, Amara había aprendido a sobrevivir en medio de la aridez. Las lecciones del desierto eran duras, pero claras. Todo tiene un comienzo y un final, y la vida es una danza frágil entre los dos. No obstante, a medida que pasaban los años, la incertidumbre sobre el final de su propia travesía empezaba a pesar más. El miedo a lo desconocido, a lo que sucedería cuando su cuerpo finalmente no pudiera continuar, la consumía. Se detuvo en la cima de una duna alta, la mirada perdida en el horizonte infinito. Las dunas se movían con el viento, eternamente remodeladas, un recordatorio constante de que el tiempo no espera a nadie. ¿Será que la muerte es realmente el fin?, pensó Amara, sintiendo un nudo apretarse en su pecho. Tal vez fuera solo el comienzo de algo más allá de su comprensión, como las arenas que se mueven para formar nuevos paisajes. Amara suspiró, sus orejas temblando levemente al captar los sonidos sutiles del desierto. Estaba cansada de buscar respuestas sin encontrarlas. La inmensidad frente a ella parecía reflejar sus propias dudas. Un vasto vacío, hermoso y aterrador, donde lo conocido se mezcla con lo desconocido en una danza eterna de luz y sombra. El viento levantaba la arena con fuerza, formando remolinos que oscurecían la vista de Amara. Mientras avanzaba con cautela entre las dunas, se dio cuenta de que una tormenta de arena se aproximaba. El cielo se teñía de un gris opaco y amenazante. Amara buscaba rápidamente refugio, sus instintos de supervivencia en alerta. Justo cuando se preparaba para cavar un pequeño hoyo para protegerse, algo llamó su atención. A lo lejos, en medio del caos, vio una figura inmóvil. Un lagarto tranquilo sobre una roca, como si la tormenta no significara nada para él. Amara entrecerró los ojos, incrédula ante la calma del lagarto. A medida que se acercaba, reconoció a Darius, un lagarto viejo, conocido por su serenidad y su habilidad para mantenerse en equilibrio con el desierto. Mientras las ráfagas de viento azotaban la arena a su alrededor, Darius se mantenía inmóvil, con los ojos cerrados. Amara se aproximó, intrigada por su calma en medio del caos. ¿No te preocupa la tormenta?, le preguntó, su voz apenas audible. Darius abrió los ojos y la miró con una serenidad que Amara no había visto antes. Las tormentas van y vienen, Amara, como todo en la vida. No se puede detener lo inevitable, pero se puede aprender a aceptarlo. Las palabras de Darius resonaron en Amara de manera inesperada. Había escuchado muchas veces sobre los ciclos del desierto, pero verlo en la actitud tranquila de Darius era diferente. Era como si el desierto hablara a través de él, recordándole a Amara que luchar contra lo inevitable solo traía más angustia. Amara se quedó en silencio junto a Darius, observando cómo la tormenta perdía fuerza. En ese momento, sintió una chispa de esperanza, de que quizás había una manera de aceptar lo que tanto temía. A su lado, Darius permanecía como un ancla en la tormenta, una prueba de que la paz era posible, incluso en los momentos más turbulentos. Después de la tormenta, Amara y Darius continuaron juntos, caminando lentamente por el desierto. El sol comenzaba a descender, tiñendo las dunas con tonos anaranjados y dorados. Amara sentía una calma inusual, como si el encuentro con Darius hubiera dejado un eco suave en su mente. Ella sabía que Darius no era sereno por suerte, sino por su profunda comprensión de los ciclos naturales. Mientras avanzaban, Darius rompió el silencio. La vida en el desierto es como cualquier otra. Comienza con el amanecer, un nuevo comienzo. Luego, el calor del mediodía, el punto más alto, donde enfrentamos los desafíos mayores. Y finalmente, el atardecer, la calma antes de la noche. Así como el sol se pone, nosotros también nos desvanecemos,
pero nunca desaparecemos por completo. Amara escuchaba, con sus ojos fijos en el horizonte. Las palabras de Darius no eran nuevas, pero había algo en su convicción que se sentía ineludible. ¿Y la noche?, preguntó Amara, su voz cargada de la duda que la seguía. La noche no es el fin, sino una parte del ciclo, respondió Darius. Es un descanso, un tiempo para reflexionar y prepararse para el próximo amanecer. Sin la oscuridad, no apreciaríamos la luz. Sin la muerte, no entenderíamos el verdadero valor de la vida. Amara quedó en silencio, contemplando la complejidad de esas palabras. Había visto la vida como una línea recta, pero ahora comenzaba a vislumbrar un ciclo continuo donde cada final era solo un nuevo comienzo. Las dunas, siempre en movimiento, reflejaban esa idea. Todo en el desierto, desde las plantas hasta el sol, seguía su ciclo, adaptándose. Amara sintió un pequeño alivio en su corazón, como si una de sus preocupaciones hubiera comenzado a desvanecerse. Quizás Darius tenía razón. Aceptar que no todo necesita ser comprendido podría ser el primer paso hacia la paz. A pesar de las lecciones de Darius, Amara no podía evitar sentir una sombra persistente en su mente. Las palabras sobre los ciclos del desierto eran reconfortantes, pero las experiencias pasadas de pérdida y dolor seguían grabadas en su memoria. Amara recordaba a otros como ella, raposas del desierto que habían enfrentado la muerte, algunas en silencio, otras con resistencia, pero todas, inevitablemente, se habían ido. La idea de su propio final, de desvanecerse sin más, la hacía temblar. Mientras caminaba, las condiciones del desierto se volvían más duras. El calor era implacable, y el sol, que una vez había parecido un aliado constante, ahora se sentía como un enemigo, aumentando su angustia interna. Amara se detuvo, jadeando levemente, mientras el miedo le apretaba el pecho como un yugo invisible. Miró a su alrededor y vio la vastedad del desierto, cada grano de arena una representación de los incontables momentos de incertidumbre y temor que había acumulado a lo largo de los años. ¿Cómo es posible aceptar algo que no entendemos completamente?, pensó, sus pensamientos enredados en un ciclo de dudas. Las historias de Darius sobre aceptar lo inevitable resonaban, pero parecía que no eran suficientes para silenciar su propio miedo. Era como si cada paso que daba la acercara más a una respuesta que nunca terminaba de llegar. Los días se volvieron más largos y las noches más frías, reflejando la batalla interna que Amara libraba. Unas jóvenes raposas correteaban no muy lejos, sus juegos y risas contrastaban con la pesada carga que Amara llevaba. Las observó, recordando su propia juventud, cuando el miedo a la muerte era un pensamiento distante y casi irrelevante. Ahora, sin embargo, esa sombra parecía envolverlo todo, una presencia constante que no podía ignorar. Amara cerró los ojos y respiró profundamente, intentando calmar la tormenta dentro de ella. Recordó las palabras de Darius, pero su mente aún buscaba control, una certeza que simplemente no existía. Era un conflicto que no se libraba en las dunas del desierto, sino en los recovecos más profundos de su ser. Una noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el vasto cielo del desierto, Amara se encontró una vez más junto a Darius. Estaban sentados en silencio, contemplando la quietud de la noche. La oscuridad envolvía el paisaje, y solo el débil brillo de la luna iluminaba las dunas. Amara, aún atrapada en sus pensamientos, decidió romper el silencio. Darius, ¿alguna vez has tenido miedo de lo que viene después? Su voz era un susurro, casi perdido en el susurro del viento. Darius giró lentamente la cabeza hacia ella, sus ojos reflejando la luz tenue de las estrellas. Hubo una pausa antes de que respondiera, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. He tenido miedo, sí, admitió Darius, su voz suave pero firme. No porque tema el final, sino porque, como tú, he querido respuestas que tal vez nunca lleguen. Aceptar que algunas cosas permanecen desconocidas ha sido mi mayor desafío, pero también mi mayor liberación. Las palabras de Darius resonaron profundamente en Amara. Siempre lo había visto como un ser inquebrantable, alguien que había encontrado todas las respuestas en el silencio del desierto. Saber que incluso él, en su serenidad, había enfrentado dudas similares la hizo sentirse menos sola en su lucha interna. Darius no era un maestro con todas las respuestas, sino un compañero en el mismo viaje incierto. Entonces, ¿cómo encontraste la paz?, preguntó Amara, con la mirada fija en la lejanía, donde las dunas se perdían en la oscuridad. Darius sonrió levemente, sus ojos parpadeando con un brillo sabio.
La paz no es la ausencia de miedo, Amara. Es entender que el miedo es parte de nosotros, pero no tiene que definirnos. Aceptar que la incertidumbre es parte del ciclo, y que, a veces, las respuestas no son tan importantes como creemos. Amara asintió lentamente, sus pensamientos revoloteando como pequeños granos de arena arrastrados por el viento. Se dio cuenta de que encontrar paz no significaba eliminar sus temores, sino aprender a vivir con ellos, a caminar con la incertidumbre como una vieja amiga. Tal vez, pensó, ese era el verdadero significado de aceptar la vida y la muerte en el desierto. La noche estaba especialmente tranquila, con un cielo despejado que revelaba un tapiz interminable de estrellas. Amara se encontraba sola, sentada en la cima de una duna alta, observando cómo el desierto se sumía en la penumbra. El aire era fresco y, por primera vez en mucho tiempo, sentía una extraña calma apoderándose de su corazón. Las palabras de Darius seguían resonando en su mente, como un eco que la guiaba lentamente hacia una conclusión inevitable. Mientras contemplaba la inmensidad del cielo, Amara se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida buscando respuestas que nunca llegarían. Había temido la muerte, no tanto por lo que significaba, sino porque nunca había podido controlarla ni entenderla completamente. Pero ahora, en medio de esa serenidad nocturna, comprendió que no necesitaba tener todas las respuestas para encontrar paz. Tal vez, pensó, la verdadera sabiduría residía en aceptar lo desconocido con el mismo respeto que siempre había tenido por las dunas cambiantes del desierto. Decidió entonces que sus últimos días no estarían marcados por el temor, sino por el deseo de vivir plenamente, de compartir sus conocimientos y experiencias con las jóvenes raposas que la rodeaban. Amara se levantó lentamente, sus músculos viejos pero firmes, y comenzó a descender la duna. El movimiento de la arena bajo sus patas le recordaba el flujo constante de la vida, siempre en movimiento, siempre cambiando. Esa misma mañana, se acercó a las jóvenes raposas, que la observaban con curiosidad y admiración. Amara, con una serenidad renovada, empezó a contarles historias del desierto, de los ciclos de vida que había presenciado y de cómo cada uno de ellos era parte de algo más grande y eterno. Sus palabras, antes llenas de dudas, ahora fluían con una claridad que no había sentido en años. Amara sabía que su tiempo se agotaba, pero ya no sentía miedo. Había hecho las paces con la idea de que la muerte era solo otra transición, un paso más en la danza infinita de la existencia. Y mientras compartía su sabiduría, vio reflejada en los ojos de las jóvenes raposas una chispa de comprensión y esperanza. En ese momento, Amara entendió que, aunque su viaje llegaba a su fin, su legado continuaría en las vidas de aquellos que la habían escuchado. Los días pasaron lentamente, y Amara dedicó cada uno de ellos a enseñar a las jóvenes raposas del desierto. Compartió no solo sus conocimientos sobre la supervivencia en aquel lugar árido, sino también las lecciones más profundas sobre los ciclos de la vida y la muerte. Las jóvenes raposas la escuchaban con atención, fascinadas por la serenidad y la sabiduría que emanaban de cada palabra de Amara. A su alrededor, el desierto seguía cambiando, pero Amara ya no veía ese cambio con temor. En su lugar, veía belleza, veía la continuidad de algo que nunca realmente termina. Amara sentía que su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu permanecía fuerte, sostenido por la certeza de que había encontrado paz en su propio camino. En sus últimos días, se tumbó bajo el cielo abierto, rodeada de aquellas a quienes había enseñado y amado. Las jóvenes raposas la miraban con una mezcla de tristeza y gratitud, conscientes de que Amara estaba a punto de embarcarse en su último viaje. Con un último suspiro tranquilo, Amara cerró los ojos y se dejó llevar por la quietud. No había miedo, solo una profunda aceptación. Las jóvenes raposas se quedaron en silencio, sintiendo la presencia de Amara aún entre ellas, como si el viento y la arena llevaran consigo su legado. Y así, en el vasto desierto, Amara encontró su lugar eterno, no como un final, sino como parte del ciclo infinito del tiempo y la vida. Si te gustó esta historia y quieres seguir explorando más aventuras como esta, no olvides suscribirte al canal. Dale like al vídeo si te pareció interesante y déjanos un comentario con tus pensamientos o sugerencias. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que disfrutes. Nos vemos en el próximo vídeo.